Llegó ahora sí el momento para hablar y descomprimir un poco sobre turismo. Sí, Ailén Fernández es licenciada justamente en Turismo Ejecutivo del Buenos Aires Bus. La primera emisión de este énfasis sutil, allá por el 5 de septiembre, ya cumplimos un mes, vino a ahondarnos en temas referidos al producto, al consumo local, a distintas maneras de hacer turismo, qué es lo que representa y hoy sobre qué nos vas a hablar. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy les vengo a traer 3 parques para visitar a lo largo del país, aprovechando esto de que ya empiezan los días más primaverales, uno quiere salir a recorrer, estar un poquito al aire libre. Entonces, bueno, se me ocurrió estos 3 parques que tienen algo en común, que es el paisajista de que quien los creó. ¿Y quién es? Es Carlos Thais. ¿Qué vendría a ser? Carlos Thais fue francés, nació en el año 1849 y no solo fue paisajista, sino que también fue arquitecto, botánico, urbanista, investigador y escritor. O sea, todo eso lo demuestra a lo largo de su carrera y le sirvió para poder crear estas obras, porque son obras que lo representan acá en Argentina. Él justamente lo que buscaba era crear estos espacios verdes muy grandes dentro de ciudades con el fin de, por un lado, educar a la gente, ya que, bueno, más adelante les voy a contar, pero no eran solo parques, sino que también tenían otras construcciones dentro. Y también el hecho de que sean lugares de encuentro para que la gente salga un poco de ese entorno y tenga un lugar para poder conectarse de otra forma. Y si vos tenés que escribirme a Carlos Thais en una palabra, en un concepto, innovación, resultados, digo, pensando en todo esto que estás contando, antes de ahondar en estas características que tienen en común estos 3 lugares, digo, ¿cómo lo podés describir para el que recién se está enganchando o no sabe mucho de turismo? Sí, creo que, bueno, innovador era lo primero que pensé cuando lo dijiste, porque, nada, lo que creó era una nueva forma de ver el entorno urbano y creo que esto de también que siga manteniendo con el tiempo, o sea, uno lo piensa en ese momento cuando él lo creó y era algo muy innovador justamente a lo que no se pensaba en esa época y hoy en día lo sigue siendo y se sigue manteniendo, o sea, por algo pasaron los años y todo sigue intacto, diríamos. Bien, esto de intacto literal me lleva a la pregunta de qué lugares vamos a conocer. Bueno, vamos a viajar por 3 provincias. Sí. Primero les voy a contar un poco sobre el Parque Sarmiento, que se encuentra en la provincia de Córdoba. Es el primer parque que se creó en el país y fue a pedido de Crisol, que era quien se encargaba en ese momento de todo lo que era los parques en la provincia de Córdoba, y justamente era un proceso de urbanización en la provincia y lo contratan ya que Thais se había formado con un paisajista francés muy importante de esa época, que es quien lo recomienda para venir a trabajar acá en Buenos Aires. El parque tiene 17 hectáreas y dentro de él se encuentra un museo, un zoológico, un anfiteatro, un paseo de esculturas y un mirador. Es importante destacar esto de que todos estos aspectos que tiene el parque se van a repetir en otros lugares, por esto de que nombraba al principio de la idea de la educación. Y siguiendo esta cuestión de la ruta, ¿qué otro lugar me puede llevar? Bueno, después los voy a llevar al Parque General San Martín, que se encuentra en Mendoza. Acá él surgió con la idea de un plan de forestación de esa zona, en el cual lo que hacen es trabajar sobre una zona árida, o sea, imaginemos lo que era en ese momento la ciudad de Mendoza, no es lo que es hoy en día, sino que era un lugar súper árido, no había vegetación, y lo que hace que se destaca es crear un lago artificial, o sea, crea un oasis dentro de una zona súper desértica, con lo que implicaba para esa época súper innovador, y este tiene 400 hectáreas. Es súper grande, se ingresa por un arco, es muy imponente. También tiene un zoológico, se destaca el Cerro de la Gloria, un rosedal que es muy parecido al de acá, al de Palermo, Sí. y también un museo. Y digo, me pongo a pensar en esto que dijiste de antes de la cantidad de hectáreas con 400, digo, es difícil, debe ser muy difícil mantener esa armonía, esa cuestión de armado con tanto espacio. Sí, la verdad que es increíble pensar todo lo que logró, los distintos espacios que creó dentro de un parque. O sea, es un lugar que
son 400 hectáreas, o sea, sí o sí se tiene que recorrer en auto. La verdad que es impresionante y es hoy en día un atractivo turístico fundamental en la ciudad de Mendoza. O sea, si vas a Mendoza tenés que visitar sí o sí este parque. Y si vos me tenés que decir cuántos días quedarme en el lugar para disfrutarlo. En Mendoza, Sí. y la capital, yo creo que con un fin de semana podés recorrer tranquilamente, pero bueno, uno siempre que visita quiere realizar una excursión, ir a alta montaña, ir a hacer bodegas. O sea, yo creo que si uno quiere recorrer tranquilo y visitar, tendría que ir una semana. Ok. O sea, son planes directo para relajarse, no hacer nada, guardarse, no pensar en absolutamente nada de nada con respecto a toda coyuntura y contexto actual. Sí, es para desconectarse totalmente. Yo creo que las vacaciones también existen para eso, poder salir un poquito de la realidad y disfrutar de lo que tiene la naturaleza, en este caso, para ofrecer. ¿Y el tercer y último destino? Bueno, el tercero es el Jardín Botánico, ese yo creo que capaz que es el más conocido. Se encuentra acá en el barrio de Palermo, fue creado en 1892 y tiene 7 hectáreas, o sea, Para tomar dimensión de justamente esos 400, y habías dicho 17 antes, ¿no? Sí, el de Córdoba y el Jardín Botánico 7, o sea, imagínense que uno pasa y dice, wow, qué grande que es este parque dentro de la ciudad. Imagínense las 400 hectáreas en Mendoza, lo que representa ese parque. Y lo que tiene de característico es, bueno, una mezcla de lo que es el estilo inglés, romano y francés, que eso es algo típico de Thais, que suele mezclar distintos estilos arquitectónicos. Sí. Pero también que dentro del edificio, uno cuando ingresa en el centro, hay como si fuera una especie de casa, que ahí es donde vivió Thais cuando estuvo acá. A lo que me faltó nombrar al principio fue que él tuvo un cargo público dentro de la ciudad de Buenos Aires, que fue el director de parques y paseos, y mientras tuvo ese cargo acá en la ciudad, vivió dentro de ese edificio que se encuentra dentro del Jardín Botánico. Hoy en día no se visita, o sea, no es que uno cuando recorre el jardín puede ingresar, pero sí está en uso para lo que es investigación, todo lo que es conservación, encuentros educativos, o sea, sigue teniendo la función de educación que le dio Carlos Thais cuando lo creó originalmente. Y esto del jardín botánico, me doy cuenta de que tengo una muletilla, es y esto, y lo relaciono. Me lleva a la FIT porque es un lugar que estaba cerca, y la semana pasada habías dado ese plan de fin de semana de lo que era estar en la FIT. Digo, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? Sensaciones. Bueno, yo recomendé ese plan porque la verdad que creo que está muy bueno, no solo si uno está pensando en irse de vacaciones o tiene algún plan así cercano de un viaje, sino que está bueno para ir y conocer y aprender sobre nuevos destinos y novedades. La verdad que este año estuvo muy lleno. Yo hace como ya 10 años que voy a la FIT y ya más o menos conozco cómo es el movimiento, pero la verdad que este año fue impresionante la cantidad de gente que hubo. Hubo una gran oferta de gastronomía, muchas opciones, había juegos, la verdad que estuvo muy buena, y yo que tuve también la opción de estar desde el lado laboral, también fue como muy cansador, pero estuvo buena porque la gente estaba interesada. ¿Y la viste con ganas de aprender un poco más de lo que es el turismo? Digo, pues yo fui, no voy a ser, no voy a ser honesto con todo esto, yo fui y cada vez que pasaba por un stand me abalanzaba por la comida y creía que era como el común denominador de las cosas, pero por momentos era como que se calmaba. Cuando no se repartían cosas, la gente no se abalanzaba. Y a ver, ese es el lado polémico de la feria. El sábado y domingo es de público general. Y obviamente que la gente cuando ve comida, regalos, algún juego, tiende a acercarse más que cuando no lo hay. Y puede suceder eso teniendo en cuenta de que es mucha gente recorriendo pasillos. Vale aclarar para el que no conoce la feria que todo lo que se ofrece en la feria de turismo debe ser sin costo. O sea, cuando uno va, nadie en los stands puede vender. Entonces, si uno ofrece comida, si uno tiene juegos, regalos, todo debe ser sin costo. Entonces, simplemente la persona que va paga el ticket, o sea, la entrada, pero luego adentro es todo sin costo. Entonces, obviamente, ven comida, ven algo para tomar y puede llegar a como a llenarse ese lugar y después liberarse, pero bueno, es algo que uno ya sabe que es así el manejo de la feria. Necesito hacerte una pregunta desde la completa ignorancia, y es que pasaron
pasaron los días y me iba resonando en la cabeza esta cuestión del partner de Portugal y no vi muchos otros países, no sé, se me ocurre Australia, Nueva Zelanda, que es un lugar al que nosotros vamos mucho en general. ¿Por qué no sucede? Bueno, para entender, o sea, la Feria de Turismo es un espacio en el que cada provincia o país o empresa debe pagar para poder participar allí. Entonces, de por sí, ya cuando uno es un privado, debe analizar si tiene público o no para poder estar participando. Entonces, bueno, eso es por el lado tanto privado como a nivel público con las provincias. Y luego los países eligen, o sea, se hace un estudio de cuántos turistas recibís, de si te conviene o no te conviene. También muchas veces tiene que ver con la parte de los acuerdos que hay a nivel Ministerio de Turismo, a nivel nación, con los distintos países. O sea, hay como muchos aspectos. Y también en el caso, por ejemplo, de Australia, yo creo que uno ve que hay muchos argentinos viajando allá, pero en realidad no viajan por turismo, sino que viajan por trabajo. Y ya, o sea, se sale de lo que es el eje de la FIT. Ok, bueno, hablaste de Australia, lo que es viajar por trabajo. ¿Tenemos a alguien del otro lado, puede ser? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está, Flor? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Ailey, amiga, ¿qué onda? Hola, amiga. Los saludo desde el futuro. Me interesaba abordar esta temática, Flor, no solo por la FIT, sino por esta cuestión de ver de cómo es el vivir en el exterior, contarnos un poco esto. Bueno, este es mi tercer año con la Working Holiday, que significa como trabajar y vacaciones. La verdad es que, bueno, pasé por de todo, porque, Sí. bueno, cualquier persona que haya emigrado, ya sea a corto o a largo plazo, empezar de cero lleva mucha adaptación, tiempo, el idioma, la cultura, que capaz me choqué con el hecho de que otra cultura tipo que hablan en inglés, diferente a nuestra cultura del, no sé, del compartir. Eso fue como también un choque cultural. Después, a nivel trabajo, Sí. hice de todo. ¿Y qué Trabajo como granja. Eso te iba a preguntar, ¿qué fue lo que hiciste? O sea, contanos un poco de todos tus trabajos. Sí, trabajos random que quizás nunca hubiese hecho en mi vida, pero dije, bueno, vamos con la experiencia. Y aparte, bueno, recién llegaba y demás. Trabajé en granjas, estuve empaquetando peras y manzanas en una fábrica donde había todo asiáticos y también había latinos. Siempre hay algún argentino. Y te lo llevo Después, a... Sí, perdón, Flor, sí, justo porque me interesaba esta cuestión de los latinos y los argentinos. Se mueven en comunidad, digo, ¿cómo es? Porque supongo que es un golpe muy fuerte el hecho de estar en una cultura y pasar a estar solo. ¿Cómo es que lo viviste? sí, la verdad que también uno creo que acude cuando llega a un lugar, como que te sentís solo, acudís a la comunidad y hay una comunidad latina bastante grande y de argentinos, sobre todo hay muchos argentinos, brasileros y colombianos, pero argentinos en cualquier parte de Australia. Nos Okay. multiplicamos. ¿Y qué es lo que más se extraña en general, estando a tanta distancia? Digo, son 3 años ya. Sí, es un montón. Y lo que más extraño, y creo que es algo que va a ser siempre difícil, es la familia Sí. y los amigos. No hay como los vínculos. Yo creo que no hay como los vínculos que tenemos allá y el hecho de compartir un mate, no sé, te das ahí a una cuadra, te tomas el colectivo. ¿Y qué fue lo que aprendiste? O sea, ¿qué crees que fue lo bueno de viajar allá y que nunca hubieras aprendido estando acá? Bueno, yo creo que maduré un montón, crecí en todos los sentidos, fui como más flexible, me adapté más a los cambios también y lidiar más con la frustración porque a veces tenés que cambiarte de ciudad o no te gustan ciertos trabajos. Yo creo que fue más que nada eso, mucho autoconocimiento y revalorizar la cultura argentina. Y bueno, y ahora la pregunta personal, porque para quienes no saben, vos sos mi amiga también. Y es cuándo vas a Sí, volver. no lo sé. Puntos suspensivos. O sea, mi visa
acá es todo con fechas y visas. Y mi visa termina el 30 de marzo de 2026. Eso capaz que está bueno que puedas contar ahora que lo dijiste, porque allá hay un montón de visas y como que hay muchas opciones. Vos justo, bueno, trabajás también de eso. Contar como un poco de cómo es, que hay, nada, cómo lo puedes ir Sí, actualizando. es un mundo de amplio de visas. Yo, bueno, estoy con la Working Holiday, que digamos que es la mejor, porque vos podés trabajar full time. Podés trabajar todas las horas que vos quieras. Hay gente que he conocido que para mí es demasiado, pero trabajan 70 horas por semana, O es un montón. O sea, es algo más o que menos. es algo, Sí, insisto en este concepto del irte afuera también y lo difícil que es. Para quien está del otro lado es algo que por ahí no harías acá en Argentina. Pero el contexto es complicado. sí, sí, tal cual. Yo creo que, bueno, yo estuve en Argentina hace poquito, después de 2 años que visité, la verdad que me choqueó bastante. Ver como, no sé, a mí me chocó ver más gente en situación de calle y que el costo de vida, ir a, no sé, a comer algo o lo que sea, era igual que Australia. Pero bueno, sin los salarios de Australia. Y te llevo ya a las últimas dos para agradecerte, Flor, por este llamado. Estás desde el futuro, como bien vos dijiste, porque nos llevas Sí, 25 horas más o menos. Digo, sí, acá el, ya es sábado y recién arrancamos. claro, el próximo paso en tu vida, ¿cuál es? Y la otra la dejo para el final. El siguiente paso es definirme qué voy a hacer con Australia, Argentina, y es como una crisis, porque mi única opción ahora sería pasarme una visa de estudio Sí, en Australia, y eso es bastante más duro porque en sentido tenés que pagar cursos y eso, y solo podés trabajar 24 horas, o sea, vivís para básicamente el curso, aunque la mayoría, especialmente latinos, trabajan más de 24 horas porque no pueden costearlo, sino el, para vivir, básicamente. El costo de vida es caro, eso hay que tenerlo en cuenta. Para mí, con Working Holiday vale la pena, pero después con el estudio, bueno, va a haber un sacrificio. Eso por eso depende del objetivo y la experiencia de cada uno. Es todo muy subjetivo. bien, bueno, respondiste justo lo que te iba a preguntar, digo, el tema del ahorro y qué le recomendás a la gente en caso de que quiera ir, porque por ahí uno dice, bueno, che, voy a estudiar, pero a veces la plata no es lo suficiente, tenés que tratar de solventar los gastos, se hace Sí, complicado. sí, eso es como, bueno, va a ser una opinión muy personal, pero si no te queda otra, entiendo que hay países que están muy mal. Tengo amigos de Ecuador o de Colombia y bueno, me dicen de temas de inseguridad y demás, y siento que no hay otra opción, entonces vienen a estudiar inglés. Yo no recomendaría venir a estudiar, o sea, depende del objetivo de cada uno. Yo vendría con a Working Holiday, Ok, que te permita ahorrar. ok, bueno, me parece un Pero gran... bueno, Sí, sí, no, me parece... ahorrar en trabajos, Sí. sí. Ay, es ese delay, es Perdón. increíble. Pensé que nunca me iba a pasar en mi vida. Pero Sí, es divertido, digo. Es esta cuestión de ahorrar el laburo, que era lo que estabas explicando. Y lo hiciste de una gran manera, así que no me quedan más palabras que agradecerte y en algún momento vernos a la vuelta, Flor. obvio, obvio que sí, muy pronto. Muchas gracias, Flor. Nos estamos viendo pronto, espero. Gracias, gracias chicos por la invitación. Abrazo grande. Les mando un abrazo. Chao, chao. Bien, así pasaba, así la palabra de Florencia. No vamos a dar el apellido, pues es una amiga personal, pero sí contando un poco la experiencia de lo que es vivir en Australia, de todo lo que significan los pasos, el ir, el disfrutar, recomendaciones con respecto a visas de trabajo, a quedarse estudiando, objetivos personales, porque de eso un poco se trata la vida y hay que vivirla en el mientras tanto. Sí, una vida que es corta, pero que hay que disfrutarla porque de eso se trata. Siempre tiene que haber algo que nos la haga vivir, justamente, ¿sí? Esa palabra. Y creo que no hay mejor cierre que ese. Con toda la información que estuvimos hablando durante el día de hoy, el repaso en la semana con lo más importante, con Guillermo Franco, con sus palabras con respecto a roles dentro del gobierno, con Javier Milei, su recital bastante polémico y particular. Mucho de todo, noticias de Temaiken, el repaso del mundo yerbatero de la mano de Federico Velázquez, productor, sí, de Infusiones Anguirú. Emiliano Jacobiti habló con respecto a la situación de la uva. Sergio Loso Levi
con respecto a la campaña y el regalo que le haría a este gobierno nacional. Ailén Fernández nos dio su visión y su perspectiva con respecto al turismo, lugares recomendados para recorrer, y este último repaso con Florencia hablando de lo que es vivir siendo argentino y latino en